Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь будет так. Okay, good morning. Cierra los ojos. Piensa cómo fue para ti la semana pasada. Tienes tiempo para disfrutar de tu libertad. La OTAN trabaja para que todas y cada una de las personas puedan vivir en paz, ser libres y tener una vida digna. Porque desde 1949 se encargan de asegurar la protección y el bienestar de los ciudadanos. Se comprometen con las crisis humanitarias que azotan Europa y se solidarizan con los que más lo necesitan. Porque la OTAN es más que una organización militar. Es garantía de libertad, de progreso, democracia, paz y un futuro para todos los ciudadanos de sus países miembros. Tu libertad, nuestro cometido. En términos económicos, yo no sé si las personas que nos vean desde algunos países de América pueden entenderlo, pero en España, que lleva un constante y progresivo deterioro durante los últimos 40 años de las rentas del trabajo, la terrible dictadura fascista de Franco, la diferencia económica era de 1 euro frente a 33 entre el trabajador peor pagado y el mejor pagado. Ahora es de 1 frente a 134. Es decir, el empobrecimiento de esta historieta ha sido brutal. Bien, pues en este momento se espera que a final de este año tengamos que estar pagando casi 3 euros por litro de combustible. Para que nos hagamos una idea, eso significa que hay muchas personas que no van a tener recursos para poder sencillamente ir a trabajar. Es que van a tener que poner dinero para ir a trabajar. El empobrecimiento es brutal. Bien, pues en este contexto, con una deuda pública disparada, completamente disparada, por supuesto sin reclamar a los bancos la devolución del rescate bancario, casi 100.000 millones de euros. Por supuesto, sin hacer eso, se ha disparado esa deuda. Tenemos ahora mismo casi 5 millones de personas que no pueden calentarse cuando hace frío o no pueden comer carne cada 2 días. Es decir, la pobreza, y no solo en España y en Europa, está aumentando de forma exponencial. Bien, ¿quién está pagando la factura de este show de la OTAN y de este nuevo concepto estratégico que no es ni más ni menos que un plan para desarrollar en los próximos 15 años, para no perder la vanguardia tecnológica con China e imponer la presencia militar de las élites globalistas a nivel mundial? Fijaros que, como bien ha apuntado Jesús, se ha invitado a los AUKUS, a esa nueva alianza anti-China que han creado en el Indo-Pacífico, y también han invitado a los socios lógicos del imperio, Japón y Corea del Sur. ¿Por qué? Porque están interesados en este giro por primera vez, que esto es muy novedoso. Por primera vez la OTAN deja de ser un fenómeno exclusivamente atlántico para entrar en el terreno del Pacífico, que es el eje de interés auténtico norteamericano. Vamos a ver, toda la historia con Rusia, no olvidemos, Rusia tiene un Producto Interior Bruto más o menos como el de Italia. En presupuesto militar, haciendo un esfuerzo brutal, apenas llega al 15% del presupuesto militar norteamericano. No, ya no hablo del de la OTAN. O sea, el presupuesto militar de la OTAN comparado con el ruso le pega 7 vueltas a Rusia. Si Rusia no tuviera un arma nuclear, en este momento ya no existiría. Habrían ejecutado aquel plan de la época de Mackinder
de dividir Rusia en 4 regiones independientes diferenciadas, por supuesto sujetas a la explotación de los recursos por parte de las corporaciones transnacionales. Bueno, en cierto modo lo que hicieron en Hispanoamérica, ¿no? La división en una serie de países con posterioridad a la independencia para la extracción de recursos por parte de las élites locales criollas y las élites norteamericanas después. Fijémonos en un detalle, no hay una sola base de ningún solo país en un país americano. Y la única vez que pudo haber en el ejercicio de su soberanía el despliegue de misiles en Cuba, aquello supuso un acto que iba a motivar la entrada en guerra nuclear de Estados Unidos. El Big Stick, el gran palo norteamericano y la doctrina Monroe, eso se mantiene inalterable. Bien, pues en el tema de Europa y en el tema de España, ¿esto qué nos supone? 3.380 soldados más. ¿Sabéis lo que están pensando en Cádiz, donde está la base militar de Rota? Están pensando que qué bien, porque así siguen subiendo los alquileres. Esa es la mentalidad del español de ahora. Y además, la gran indecencia no data de ahora, la gran indecencia data de cuando se renegoció el tratado con Estados Unidos, porque por primera vez dejaron de ser bases de utilización conjunta, como eran antes las 4 que había, para, ojo, ceder la jurisdicción del interior de la base a los Estados Unidos. Es decir, si tú un norteamericano mataba a otro norteamericano en el interior de la base de Rota antes de la negociación, ese asesinato lo tenía que juzgar un juez español porque era territorio español. Ahora sigue siendo territorio español, de soberanía nacional española, pero si eso ocurre, la jurisdicción es norteamericana. Es lo más parecido a Guantánamo. Muy bien. Oye, Francisco. Y el desarrollo de esta historieta, dicen, sí, nos van a colocar 2 destructores más. Pero aquí están muy contentos, porque cuando en tiempos de Aznar nos amenazaron con llevarse las 2 bases que tenían entonces a Marruecos, aquí nos echamos a temblar. Porque la realidad es, desde el punto de vista actual español, es que aquí no hay alternativa. Es decir, no te pienses que un gobierno X, el que sea, preguntémosle a Chávez en su tiempo qué pasó en Venezuela, se puede salir de la cuerda. Y menos en la retaguardia europea de la OTAN. Y menos en el punto de paso y escalón imprescindible entre Estados Unidos y Oriente Medio. Olvídalo. Y la gran novedad, además, es que encima nos acabamos de convertir, ya lo éramos porque lo estábamos viviendo así, en el flanco sur de la OTAN. Es decir, en este momento Marruecos funciona como un estado tapón frente a los yihadistas del Sahel. Entonces, tanto Francia como España están ejerciendo toda la monetarización en el Sahel de todos los grupos terroristas tipo Boko Haram y demás, y incluso han desplazado fuerzas militares. La unidad a la que yo pertenecía, la unidad de boinas verdes de la Guardia Civil, el grupo antiterrorista rural, está desplegada en la República Centroafricana frente a Boko Haram. Y ha entrado en combate bastantes veces allí. De hecho, se ha creado un GAR con las mismas siglas allí, adiestrado por nosotros para combatir al yihadismo. Entonces, la situación, ha hablado también Jesús de un concepto muy interesante, porque desde que se ha popularizado la expresión guerra híbrida, la gente muchas veces confunde la guerra híbrida con la propaganda. No, la guerra híbrida ha dado lugar a un espacio que es el que se llama la zona gris. La zona gris es ese espacio de indefinición en el que no existe una agresión armada, pero sí existe una agresión frente a todos los intereses interiores y exteriores de un país. Ejemplo, si paralizamos todo el suministro de agua de un país, ¿cuánto tiempo puede resistir ese país? Y eso se puede hacer a través de las redes de Internet. Por lo tanto, evidentemente, esa idea de guerra híbrida, de conductas híbridas, la utilización, por ejemplo, que hizo Marruecos
para asaltar a España abriendo las verjas para que pasaran miles de africanos hacia Europa, pues es un ejemplo. La manipulación y la utilización que hizo Turquía contra Grecia cuando abrió lo que llamaron, no, es que son los refugiados de la guerra de Siria. Mentira, si venían hasta desde la India. Eran miles de personas. Aquí en el caso, por ejemplo, cuando se habla de refugiados en el plan flanco sur, no lo son. No hay ancianos, no hay mujeres, no hay niños. Solo hay hombres jóvenes en edad militar. Mira, en 20 años, Nigeria, solo Nigeria, va a tener tanta población como toda Europa. Claro. ¿Cómo pensamos que vamos a seguir manteniendo una situación de neocolonialismo en África, manteniendo a la gente completamente sojuzgada, explotando sus recursos, sin que llegue otro y se aproveche de eso? Porque es lo que está haciendo China. China no está imponiendo un modo de vida ni imponiendo un orden político. China extrae la riqueza, compra tierras, se beneficia, pero beneficia al que está. Y eso es lo que le ha llevado a otro gran salto. Por eso han venido los AUKUS, Corea del Sur, etcétera, que es la apertura de la base en Eritrea de China frente al Golfo de Mandala y en un lugar Arabia Saudí verdaderamente estratégico. Sí. Bueno, esto sería mucho más. Sí, déjame ir con Jesús porque hay muchas cosas. Jesús, ahí te replicó muchas cosas. Francisco, esto va a estar bueno. Matice, no le quiero llevar la contraria. Solamente matice, llévale la contraria. Veces, pues, aunque vemos las cosas de un modo diferente, pero no son opuestas, son complementarias. Lo que pasa es que las cosas vistas desde un lado, desde este hemisferio o desde aquel, muchas veces vemos lo mismo con perspectivas distintas. Lo digo para aclarar que yo no estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Jesús. Solamente lo he matizado para dar una visión, si se quiere, desde otro ángulo. Claro, pues fíjate que acaba de regresar Jesús, justamente de allá, se aventó varios meses por Europa, midiendo, yo vi, traía un termómetro y andaba midiendo. Entonces, bueno, pues a ver, tienes muchas cosas que decir, Jesús. Y un matiz, querido Francisco, aunque decías que no era una cuestión nacionalista, pero déjame hacer esto que aunque parezca cursi, finalmente me parece dramático que tú, que perteneciste a fuerzas especiales militares, me parece dramático que un soldado español, digamos, tenga que cuadrarse cuando está en una base dentro del territorio español, pero es una base prácticamente de Estados Unidos, y que de alguna forma sus superiores le tengan que decir o le digan: tienes que obedecer a la gente de la OTAN, o sea, tienes que obedecer al Pentágono. Es verdaderamente, pues, lamentable, ¿no? Lo peor, Roberto, no es que te lo digan a nivel de qué, porque normalmente tú a un oficial extranjero de cualquier país se le saluda por cortesía. Lo lamentable es el discurso que acaba de dar el jefe del Estado Mayor de la Armada, que estamos hablando que España está dentro de las 10 primeras armadas del mundo. Y eso, que el plan de renovación de la Armada se ha visto interrumpido por problemas presupuestarios y no se ha mantenido. Si no, estaríamos hablando de que España se constituye en una de las primeras 6 armadas del mundo. Basta con mirar cuántos países tienen, por ejemplo, un portaaviones o un portaeronaves. Muy poquitos. Entonces, en este caso, España es que es la propia implicación. Pero ¿qué dijo el ministro? Exactamente. Pues vamos a ver, es como te diría, como si fuese un hooligan de este concepto nuevo, en el que es un concepto que a los europeos nos va a llevar a la ruina, a todos los europeos. Además, que nos lo plantean como un hecho al que no hay alternativa. Yo siempre digo, bueno, entonces los austriacos deben estar locos, porque son los únicos europeos con 2 dedos de frente que no se han metido en la OTAN. Bueno, pues y de repente ves la implicación y el empuje, y yo, si me permiten la sugerencia, yo a los espectadores del programa les invitaría a ver 2 personas que en 2 planos distintos tienen una visión completamente complementaria con lo que estamos diciendo Jesús y yo. Uno es Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que fue jefe del Estado Mayor del Aerocuerpo y que hoy día, al estar en la reserva, ha publicado varios libros de geopolítica
y que le han tapado la boca directamente. Y el otro es José Antonio Zorrilla, que ha sido diplomático y embajador español en Georgia, en Moscú y demás, que ha causado expectación porque ha dado 2 conferencias en las que ha desmontado toda esta tramoya de la guerra de Ucrania, dejándoles en pañales. Y como él dice al iniciar su conferencia, yo digo esto porque ya estoy jubilado. Si yo estuviese activo en la carrera diplomática no podría decirlo. Claro. Y entonces ahí los tienen aquí en YouTube y los desnudan literalmente. Entonces, cuando tú ves militares españoles y no españoles, mira el ejemplo del jefe de la Armada alemana. Se le ocurre decir que, vamos a ver, es que era tan difícil mostrar un poco de respeto a Rusia, y lo cesan en 48 horas. Claro, sí. Es decir, aquí en este momento los ejércitos europeos nacionales ya no existen. No existen como tal. Déjame ir con Jesús. Solamente un departamento holandés, un departamento alemán, un departamento italiano de la alianza. España no puede llegar. Tú fíjate, cuando llega el insensato de Zapatero y dice aquello, el idiota, de hay que retirar a las Fuerzas Armadas de Irak, invita a los demás líderes a hacer lo mismo. Bueno, aquello a los españoles nos costó, en términos diplomáticos, sangre, sudor y lágrimas. Porque directamente, pensadlo, es que en los países militarmente ocupados de Europa funcionamos a golpe de teléfono. Aquí se levanta el teléfono y se le dice al presidente del gobierno, de color que sea, tú haces esto mañana. Y no se mueve nadie. Claro. Nadie. Bien, déjame ir con Jesús. Jesús, pues ahí está una lista. Dentro de la OTAN, no ha habido nunca en el artículo 5 una definición territorial de integridad. Lo que ha habido siempre es los territorios que estuviesen al norte del trópico de Cáncer. Eso es lo que decía en el tratado original. ¿Qué ocurría? Que eso, al no hacer una enumeración de los territorios, no había una concreción de cara, por ejemplo, a otros países, de si territorios como las Islas Canarias, las Islas Azores portuguesas, Ceuta o Melilla, eran o no parte de la cobertura de la alianza, y que es un tema que se tenía que discutir. Y el salto cualitativo es que en el documento que se ha hecho ahora sí se habla por primera vez de la integridad territorial de los países de la alianza. Claro, pensadlo, pensamos, yo soy español, sale a relucir el tema de Ceuta y Melilla, esto más o menos lo ha dejado claro, pero ¿alguien me puede decir cómo se resuelve esto entre griegos y turcos con la que tienen liada en Chipre y algunas islas más? Tremendo. Jesús, vamos. Bueno, mira, básicamente Francisco ha comentado algo que es muy interesante y que es una Europa militarmente ocupada por Estados Unidos. Van a ascender de 70,000 a 100,000 soldados estadounidenses en Europa y se van a distribuir, para empezar, desde una base fija en Polonia, que va a haber ya una base fija permanente, que se va a desplegar también hacia los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Van a ir a asesorar también a los finlandeses en la frontera con Rusia, pero también se va a desplegar otro grupo hasta Rumania. Entonces, cuando uno ve ya esta distribución de soldados sobre el mapa, no deja de sorprender y de ver lo irónico, lo sarcástico que son los estadounidenses, porque efectivamente no imagino yo a 50,000 soldados rusos en Cuba y otros 50,000 en México diciendo que por pura colaboración, pura cooperación para brindarle seguridad a Cuba y a México y traer estabilidad a sus aliados de Rusia en América Latina y el Caribe, pero que no busca confrontar a Estados Unidos, que este escenario sucediera. Pero Estados Unidos, al contrario, decía cuando Rusia había desplegado 100,000 soldados a su frontera que amenazaban la paz del mundo, pero sus 100,000 soldados en Europa, que prácticamente comandan a todos los ejércitos europeos, ahí sí no es una amenaza para la paz del mundo, sino una estabilidad basada en el principio de cooperación internacional de los pueblos. Ahora, quiero mencionar algo que es bien importante, sobre todo en términos de replantearlo. Cuando uno se pregunta qué es la OTAN, hay un autor checo muy interesante que se llama Jan Hort,
constructivista que define a los regímenes internacionales, si entendemos regímenes internacionales como los definía Stephen Krasner, como un conjunto de principios, de normas, de reglas, de procedimientos que convergían en un tema de las relaciones internacionales, en este caso, la alianza militar y sus derivaciones. Bueno, Ian Hoare decía que estos podrían analizarse o estudiarse como sujetos, como herramientas o como foros. Si lo hacían como sujetos, habría que abordarlos desde el punto de vista de sus facultades jurídicas, pero también de facto, de jure y de facto. Si los analizábamos como foros, era nada más en estas arenas en donde los más débiles solo podían expresar ciertas inquietudes o temores para que los más grandes pudieran hacer suyas sus causas y a partir de ahí crear una estrategia unificada. Y si eran herramientas, como herramientas, eran prácticamente herramientas jurídicas que les garantizaban que ciertos procedimientos estaban dentro de lo que se consideraba como legítimo, más allá de lo legal. Entonces, hablando de lo legítimo, más allá de lo legal, pues lo que hemos estado viendo con Ucrania es que legalmente Ucrania no es miembro, por ejemplo, de la OTAN, pero legítimamente muchos han señalado que despliegan apoyo humanitario, legítimo para la idea que están construyendo ellos de que están ayudando a un pueblo a consolidar su autodeterminación. Y en ese contexto, Roberto, replantear hasta dónde una organización como la OTAN realmente tiene miembros que colaboran de manera más o menos proporcional, por un lado, desde un enfoque idealista, que los idealistas se les acusa en las relaciones internacionales de ver el mundo como quisieran que fuera, y desde el realismo político, pensando que todo interés se define en términos de poder, ver al mundo como realmente es y no como quisiera. Entonces, si lo vemos realmente como es un país que está prácticamente pues dominando y además materializando estas estrategias, estas estructuras de dominación a partir de ciertas estrategias que le ponen prácticamente nuevamente de regreso en la disputa por la hegemonía, que era pues algo que le preocupaba a Estados Unidos, más que la seguridad de los europeos, de sus aliados, pues su propia hegemonía en decadencia. Y no faltó quien, por ejemplo, desde el Reino Unido, que dijeran que ya tenían que empezar a hacer lo mismo en Taiwán, es decir, que si no querían convertir a Taiwán en un Ucrania, tendrían que empezar a mandar armas cuanto antes a Taiwán, cosa que me parece ridículo de Liz Truss, porque al contrario, si quieren ver a Taiwán convertida en Ucrania, en la Ucrania que estamos viendo actual, pues tienen que seguir la misma fórmula para también provocar a China y hacer que China rompa esa línea roja, como ya estamos viendo que sucede. Ya sabemos que el mismo Japón en este año, en su libro blanco, ya no considera a Taiwán territorio de China, y entonces dice Japón que la suerte militar y la seguridad de Taiwán está vinculada también a la japonesa. Y bueno, lo que estamos observando es que en realidad estaría hablando por Japón el secretario de Estado Antony Blinken, que prácticamente ha empujado con mucha fuerza también esta alianza de los Quad que menciona Francisco. Han tratado de seleccionar a adversarios cuasi naturales de China para desgastarlo también diplomática y políticamente. La India, que tiene sus conflictos fronterizos con China, por un lado, Australia, que ha aumentado su nivel de beligerancia, incluso por encima de como lo hiciera durante la pandemia, que responsabilizaba abiertamente a China de la pandemia, a pesar de que Australia en buena medida debe su estabilidad económica al gran comercio y a los altos ingresos que tiene su relación con China. Y bueno, pues el otro que es Japón, que tiene una historia bastante oscura en su relación con China, a la que, por cierto, todavía le debe bastantes disculpas públicas, así como a su aliado ocasional, Corea del Sur y Corea del Norte, que cada miércoles le reclaman que se disculpe públicamente por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, no reconocidas todavía por Japón, pero que en el marco de que Estados Unidos redirecciona y le señala con el dedo tanto a sus subordinados europeos como a sus subordinados asiáticos de Asia-Pacífico cuál es el enemigo,
En aras de eso, entonces, liman asperezas de manera pragmática en términos de realpolitik y dicen, bueno, para Asia-Pacífico su enemigo principal es China y para Europa su enemigo principal es Rusia, aunque paradójicamente tanto europeos como los asiáticos del Pacífico se benefician altamente, fuertemente de sus comercios con los respectivos rivales a los que Estados Unidos les señala que hay que atacar. Y esto implica, Roberto, que lo que no pudo hacer Estados Unidos en materia de soft power, en materia de poder suave, de comercio, de alianzas económicas, ¿no? De transferencias tecnológicas, de proyectos comunes, lo está haciendo por la fuerza, porque prácticamente si pensamos en el comercio que Japón tiene con China o Australia que tiene con China, pues es mucho más alto que el que tienen con Estados Unidos, y la estabilidad económica que les brinda el enemigo en turno que Estados Unidos les ha señalado, pues desplazaría prácticamente a Estados Unidos del liderazgo que tiene y de la jetatura que tiene frente a estos países. Por lo tanto, estamos viendo una operación de realpolitik, nada más que pone en riesgo la paz y la estabilidad en este momento, mi querido Roberto. ¿No te parece extraño, Jesús, que dos de los perfiles militares más tremendos, digamos, de la historia moderna, que sería el perfil alemán y el japonés, los estén despertando o se estén despertando? Es decir, la mitad del siglo XX tenían una mordaza o un candado para que no se expandieran como poder militar Alemania y Japón, y ahora pues estamos viendo como que el nuevo renacer. Se me hace como muy macabro y extraño, ¿no? Okay, good morning. We believe that it is possible for nations to achieve unity. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!